vamos a tratar Éxodo en su última parte, justamente porque creo que necesitamos entender cómo se cierra ese círculo virtuoso tan importante de la revelación. Un libro del Pentateuco siempre es difícil cerrar, sobreentendiendo que la continuación lógica es el siguiente libro, ¿no? En este caso sería Levítico. ¿Por qué habrán separado entonces? Conste que en algunos formatos, para los judíos, por ejemplo, los 5 libros de Moisés constituyen una unidad, y así en los días del Señor Jesús se conceptuaba, ¿no? Por supuesto, no tenían ellos un solo libro como nosotros, un volumen, sino que tenían rollos. Pero entendían que todo lo escrito por Moisés era un solo libro. Nosotros no, nosotros tenemos 5. Y el segundo comienza con la descripción del sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. Todos sabían eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, todos los que han leído la Biblia fácilmente recuerdan que el Éxodo nos muestra la situación del pueblo de Israel en Egipto. Y uno toma muy en cuenta eso, pero difícilmente van a hallar a alguien que recuerde cómo termina Éxodo. Voy a hacer un experimento, con disculpas de ustedes. ¿Quién sabe cómo termina Éxodo? Ahora, sin revisar en este momento, por supuesto. ¿Pueden? Miren que ese es un estudio muy interesante, pero ahora lo vamos a ver. Sin embargo, nuestra primera lectura no va a ser en Éxodo, sino en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estoy convencido que por su gracia Dios nos dirige en el culto. Los que estaban a tiempo seguramente pueden recordar las palabras de exhortación de la Santa Cena y a qué nos ha dirigido Pepe esta mañana en cuanto a la dignidad de los que participan en la Santa Cena. Tal vez se sorprendan entonces sabiendo que no nos hemos puesto de acuerdo para hablar del asunto, pero el Espíritu Santo no se equivoca, ¿no? Y los que pueden recordar eso y pueden también prestar atención a los pasajes que vamos a ver ahora, podemos comprender la unidad que hay en la palabra de Dios. Cada vez que se llega al capítulo 14 de Apocalipsis y se lee esto de los 144,000, surgen algunas preguntas. Una de ellas, la típica y más fácil, más obvia también es, ¿quiénes son pues?
¿Quiénes son los 144,000? Porque todos nosotros alguna vez hemos recibido la visita de los testigos de Jehová que nos hablan de varias cosas, que no hay cielo, no hay infierno y no sé qué más. Y también, llegado el momento, dicen que ellos son los 144,000. Pero es muy interesante porque lo hacen desde un punto de vista literalista. Literalista quiere decir que rechazan la interpretación de símbolos y formas que utiliza el lenguaje naturalmente y se basan en la explicación o la interpretación literal del texto. Entonces dicen, los 144,000 son ese número literalmente, y son ellos. Entonces uno les pregunta, pero ¿ustedes son 144,000 exactamente? No, somos más, dice. Bueno, ¿y usted es parte de esos 144,000 o de los otros? Porque si es un número literal, entonces es muy probable que tú no estés. Y encontramos que así se llega a un callejón sin salida. Obviamente, Apocalipsis hay que interpretar en la forma natural que el texto exige, porque está dando todo el tiempo símbolos y se está utilizando un lenguaje alegórico, aunque no es toda una alegoría, pero son escenarios que presentan la verdad de Dios para que nosotros comprendamos la realidad en que vivimos. Hay que notar que la clave en todo esto es muy sencilla. Dos palabras que se repiten a través de el libro completo de Apocalipsis, que son ver y oír. Muchas veces dice, y oí tal cosa, o vi tal cosa. A veces combina, diciendo que vio y oyó. Y como en este caso, enfoca un objeto de su atención y dice respecto a ese objeto que lo oyó, primeramente, y después que lo vio. Así que lo que vio es una gran multitud de gente. Y lo que oyó es un número exacto, 144,000. Para que se note que es un lenguaje simbólico, dice, al describir la multitud, que eran millones de millones. Así que eran muchos y por tanto el número de 144,000 es solamente simbólico. Y significa la totalidad de la multitud del pueblo de Dios. Porque 1000 es número de multitud y 144 es el cuadrado perfecto de 12, que es el número que describe al pueblo de Dios. Entonces significa todo el pueblo de Dios junto. Nada más. No hay ninguna cosa extraña o imposible de comprender. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el capítulo 7 primero de Apocalipsis, donde es la primera mención a los 144,000, y aquí en el capítulo 14? Que el apóstol mira a los 144,000 y los oye que están alabando y cantando para el Señor delante del trono. Pero el énfasis de eso está en lo mismo que hemos hablado esta mañana para la Santa Cena, en las vestiduras blancas, que tienen obviamente su significado. Ahora, ¿será posible comprender los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis que hablan de la multitud de ropas blancas, o sea, los 144,000? Sin más,
se podrá comprender y tal vez se puede entender superficialmente. Tal vez podemos llegar a ciertos criterios, conceptos acertados y todo, pero no es lo completo y no es lo perfecto. La manera de entender realmente a qué se refiere esto es leer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el trasfondo general que nos permite ver ese objeto en especial. Ahora, hay un peligro en eso, y el peligro es que el predicador caprichosamente una pasajes del Antiguo Testamento con los del Nuevo y le haga decir a la Escritura lo que él quiere que diga. Y siempre tenemos que estar alertas para captar que eso es lo que dice la palabra de Dios y que la misma palabra de Dios interpreta lo que ha querido decir. Por tanto, toda persona con 2 dedos de frente, yo tengo 22, pero con 2 dedos de frente es suficiente, puede leer y entender si lo hace con el método y el cuidado necesarios. Muy bien. Ahora, otra vez, la pregunta es, ¿quiénes componen esta multitud de personas con ropas blancas? Si retrocedemos un poquito en nuestras Biblias, vamos a llegar al libro o la epístola a los Hebreos. Capítulo 10, y voy a leer desde el versículo 18. Dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y ahí voy a detenerme por un momento. Difícilmente las personas no entrenadas pueden leer un texto como la Biblia, que tiene un lenguaje educado, y en la primera lectura entender. Mi pregunta es, ¿esto que he leído, estos versículos de aquí, los entendieron? No, muy bien, ¿no? Es como que nos falta una segunda lectura. No se preocupen, está bien. Hay que reconocer nuestras limitaciones. Pero la lectura inteligente siempre se hace con preguntas en la mente. No preguntas que distorsionen lo que dice el texto, sino más bien que nos lleven a respuestas. Esas son las preguntas del método inductivo. Una de las preguntas importantes que debemos hacer es: ¿qué es lo importante en todo este texto? Y generalmente se encuentra el elemento más importante en el verbo imperativo que tenga esta oración, o estas oraciones en el texto. ¿Ya? El verbo imperativo. ¿Y cuál es ese verbo imperativo en este caso? Versículo 22. Acerquémonos. Ese es. ¿Ya? De todo esto que he leído desde el versículo 18, ¿cuál es el resumen? Acerquémonos. Quiere decir que si alguien lee desde el versículo 18, o se podía leer todo el capítulo, no hay problema.
Y una persona pasa por ahí y le dice, ¿qué? ¿Qué dices? Bueno, podemos resumirlo cada vez más y el resumen sería esta palabrita, este verbo. Acerquémonos. Eso es. Obviamente, lo que está diciendo es acerquémonos a Dios, acerquémonos al trono de gracia, acerquémonos a su presencia. Muy bien, acerquémonos a Dios. ¿Por qué habríamos de hacer algo así? Porque tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Porque la realidad es que hay una gran distancia entre el ser humano y el Creador. Distancia que ha sido planteada por nuestro propio corazón pecaminoso. Isaías 59 dice que el brazo de Dios no se ha acortado. Dios no está limitado para alcanzarnos y para ayudarnos. Y hay un pero desastroso. Dice, pero vuestro pecado ha hecho división entre Dios y vosotros. O sea, estamos alejados de Dios y ese alejamiento de Dios es por causa del pecado. Ahora, aquí nos manda, acerquémonos. Si es que ese fuera todo el planteamiento, nosotros tendríamos que sonreír con mucha tristeza y decir, no se puede. Acercarse a Dios de parte de nosotros es imposible. ¿Cómo podríamos? De hecho, cuando alguien quiere acercarse a algo o a alguien, tiene que saber dónde está ese algo o ese alguien. ¿Cómo acercarse? No hay forma. Felizmente, esto es parte de toda la explicación de la epístola a los Hebreos, que en resumen dice, tú, pecador que estás separado de Dios, toma en cuenta que Él no quiere estar separado de ti. Él se ha acercado a ti y ha hecho todo lo necesario para estar a tu lado, para estar junto a ti y para estar dentro de tu corazón. Así que el mandamiento de acercarnos a Dios no es algo que tenga que ver con dos puntos distantes, sino con la respuesta de aquellos, es decir, nosotros, a los que Dios ya se ha acercado. La iniciativa siempre está en Dios. La iniciativa de gracia es de Él. Nosotros solamente podemos responder y debemos responder. Ahora, me detuve en la lectura a medio versículo, justamente para que podamos volver a leer y ponerle atención a la parte que no he leído. Versículo 22, otra vez. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y luego sigue, y lavados los cuerpos con agua pura. Y la gente que generalmente cae en la trampa de la dicotomía, es decir, que hace la separación entre lo corporal y físico y lo espiritual, entonces dice, pero ¿qué tiene que ver Dios con el cuerpo? Todo esto tiene sentido espiritual y entonces es lo típico, ¿no? La gente que dice, bueno, Dios ve mi corazón. Está bien, por supuesto, lo interior es de suma importancia y efectivamente Dios ve tu corazón, sin duda.
Entonces, ¿para qué encarga lavar el cuerpo? Porque Dios no hace esa distinción. Dios no hace la distinción diciendo, me importa tu alma y tu cuerpo va a ir al cementerio finalmente, ¿qué importa? No. Vean ustedes, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, la bendición en la despedida que hace el apóstol Pablo a los receptores de la carta. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la traducción de Sociedad Bíblica. La traducción alternativa es más impactante todavía. Muestra que sin distinción corporal y espiritual, todo el ser es de Dios. Él te ha redimido en tu espíritu, sí, pero también en tu cuerpo. Tu cuerpo también es de Él. Por tanto, cuando la instrucción que se da aquí es que tu cuerpo sea lavado con agua pura, eso tiene sentido. Pero todavía no comprendemos cuál es su raíz. Porque para que la verdad sea aquilatada debidamente, necesitamos no solamente saber el qué, sino también el por qué. Y ahora sí, vámonos por favor a Éxodo en su último capítulo. ¿Qué capítulo había sido este? El 40. Éxodo tiene 40 capítulos. El capítulo más sobresaliente, más conocido, es el capítulo 20, ¿no? ¿Qué hay ahí? Los 10 mandamientos. Muy bien. Ahora yo diría, en cuanto a popularidad, ese es el capítulo más conocido. Pero en cuanto a alcance de revelación teológica, el capítulo 32 está más alto todavía. El capítulo 32 es fantástico, ya lo hemos estudiado. Ahora vamos al capítulo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. ¿Y qué? Los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote.
Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Estamos hablando del segundo año, en el primer día del primer mes. ¿Qué pasó en el año anterior? ¿Qué pasó en el primer año? Toda la experiencia del Éxodo, ¿no? Muy bien. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Amén. Ahí termina Éxodo. ¿Qué es lo que tenemos? La religión del antiguo pacto, del pacto entre Dios y su pueblo Israel. ¿Para qué nos cuenta todo eso? ¿Por qué esto está en nuestras Biblias?
para que lo sigamos, para que hagamos así como ellos. No, ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto ya ha quedado, según la epístola a los Hebreos, obsoleto. ¿Por qué? No era eficiente. No era eficiente y no era suficiente. Por esta razón, necesitamos volver en nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, en una explicación que creo que es vital para la puesta en práctica de el cristianismo como religión, hay la misma descripción, resumida. En el capítulo 9 dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines, y así sigue. Como ven, esto es un resumen de no solo Éxodo 40, sino desde el capítulo 22 realmente de Éxodo, todos esos 18 capítulos donde se describe cómo tenía que hacerse en la antigüedad, en la época del Éxodo, el antiguo pacto entre Dios e Israel. Pero este mismo libro de Hebreos nos dice, lo cual, estoy en el capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que, ayúdenme a leer, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden. Por eso dije que era ineficiente e ineficaz. Era insuficiente. ¿Cómo puede Dios haber provisto toda una instrucción tan detallada de que el candelero tenía que ser así, que los panes tenían que estar dispuestos así, que la mesa, que el arca, que los velos, que todo en 18 capítulos largos, detallados? Y luego dice Hebreos, no sirve. ¿Se equivocó Dios? Jamás. Dios no puede equivocarse. Dios no se equivocó. Él proveyó todo lo que era bueno y necesario y suficiente. El problema está siempre en la contraparte del pacto, es decir, en nosotros. El problema está en que no importa cuán pequeña sea la demanda de Dios, somos incapaces de cumplirla. Y por eso Dios ha tenido que enviar a su Hijo como ofrenda para cubrir nuestra deficiencia, no la deficiencia de su antiguo pacto, del culto, del tabernáculo, nuestra deficiencia. ¿Cómo concluye Éxodo? Diciendo que todo eso que Dios les había dicho fue cumplido. Sí, fue cumplido, pero luego el tabernáculo quedó cerrado.
En el lugar santo estaba oculta el arca de la alianza, no estaba a la vista del pueblo. Dentro del arca estaban los rollos de la ley, la vara de Aarón y una muestra del maná, pero no se podían ver. Y dentro del lugar santísimo, que solo podían acceder ciertas personas y el sacerdote, estaban aquellos elementos representativos, pero no suficientes. Y eso es lo que pasa todo el tiempo con el esfuerzo humano. Nunca es suficiente. El esfuerzo humano para llevarse bien con Dios nunca es suficiente. Jesucristo es suficiente. Jesús es la respuesta de Dios. Dios ha hecho en Jesucristo lo que nosotros no podríamos cumplir. De hecho, nosotros no podríamos cumplir nada de lo que, o casi nada de lo que Dios le dijo a Moisés. Ni en nuestras vidas privadas, ni como comunidad, ni como nación. Es imposible. Pero Jesucristo es nuestro tabernáculo. El Señor cambió la figura, la amplió de tabernáculo a templo. En Juan capítulo 2 habló del templo de su cuerpo. Pero cumple la misma función, ¿no es cierto? El tabernáculo era una especie de templo móvil antiguamente. Jesucristo es la ofrenda perfecta. Jesucristo es el sacerdote que ha reemplazado a los antiguos sacerdotes que tenían que clamar por sus propios pecados. Pero él no tenía que clamar por pecados porque no ha cometido pecado y por eso está habilitado a interceder por nuestros pecados. En Jesucristo está la respuesta. ¿Para qué sirve Éxodo? ¿No sirve para decir, miren qué lindo he hecho, pero no sirve de nada? No. Nos sirve para mostrarnos nuestra gran necesidad personal y colectiva de Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo. El drama es que ni siquiera te das cuenta de cuán grande es tu necesidad de Jesús, porque no lees con atención el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene esa función, sirve para eso, para darnos cuenta, estoy perdido, estoy hundido, soy culpable delante de Dios. Y no hay forma de que haga nada por mí mismo que sea aceptable para con Dios. Necesito ayuda externa, no de mí mismo. Ayuda de alguien que sea aceptado por Dios, que sea perfecto, que ocupe mi lugar, que hable por mí, que me muestre la verdad, que me tome la mano y me guíe. Necesitas a Jesús. Lavados los cuerpos con agua, dice. En los 3 pasajes que hemos visto esta mañana, hay una mención a la necesidad del lavamiento. Ese lavamiento no era directamente para que el cuerpo quede limpio. El cuerpo quedaba limpio solamente como reflejo de
el reconocimiento de la persona, pero tiene que ver con una muestra sacramental de lo que nosotros creemos que ocurre, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando alguien, como Enrique esta mañana, confiesa su fe en Dios, en Jesús, y recibe el derramamiento del agua, en símbolo está recibiendo el lavamiento de pecados, de una conciencia que no está bien con Dios y que reconoce que ahora hay paz. Y hay paz para con Dios. Paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu claridad al decirnos que nos acerquemos en fe a ti, fe en Jesucristo, y que lavemos con agua limpia nuestros cuerpos, señalando la obra efectiva de Jesús en nosotros por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, en este momento confesamos nuestra gran y profunda necesidad de ti. Y te rogamos que tú obres salvación en nosotros, salvación eterna. Que tu vida corra de ti a nosotros, como son tus promesas. Señor, gracias que al terminar este año podemos nosotros decir, no se ha terminado nuestro camino, pero estamos contigo y vamos a alcanzar la meta. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está en ti. Entonces estamos confiados. Gloria a tu nombre. Bendito seas, nuestro Salvador, Jesús. Amén.